en forma concreta. Hemos tomado, reitero, todas las acciones desde el liderazgo también del gobierno regional del Callao para que todo este conjunto de acciones se hagan en una forma organizada. Por lo tanto, nuestro llamado es a la calma, seguimos trabajando en este esquema, estamos frente finalmente a una circunstancia que tenemos que siempre trabajar más enfatizando la prevención. Eso es lo que queremos precisar a ustedes y dejaría sus preguntas si Doctor, ¿cómo se detecta este caso? ¿Cómo llega a detectar? Este paciente llega a Chimbote ya en estados con síntomas como cefalea, malestar general, ¿no? En Chimbote ha recibido una hidratación. Por su estado, la sanidad a que corresponde en el puerto de Chimbote lo han evacuado vía terrestre a Lima. El día de ayer él tenía que embarcarse a su país con dos paisanos de ellos, y en esa circunstancia han sido abordados para actuar dentro del protocolo que exige la norma, ¿no? En caso de ser positiva el diagnóstico, ¿cómo se va a trabajar? ¿Qué medidas van a tomar? En caso de ser positivo, son las acciones que hemos tomado. Esas son las acciones que tenemos que tomar siempre. Todo paciente, por lo tanto, que tiene síntomas, que viene del territorio donde está este paciente, por ejemplo, no ha venido de una zona donde está ébola, ha estado casi todo el tiempo en el mar, pero esa es la forma que tenemos que trabajar. Paciente que tiene estos síntomas tiene que ser inmediatamente examinado, se toma su muestra, es aislado, su transporte es un transporte en una ambulancia que tiene todas las medidas de seguridad. Nuestro personal, que es la que atiende a este paciente, también tiene todas las medidas de seguridad, es decir, la protección, ¿no? Y viene a un centro en donde es un centro exclusivo de aislamiento. Ahí no hay otros pacientes más que estos tipos de pacientes. Se maneja a estos pacientes con las medidas adecuadas de bioseguridad para proteger al personal y al propio paciente. Así que estas son las formas que debieron. Este hospital cuenta con un área de aislamiento que está en la parte, en una esquina de este hospital. Es un área aislada que no tiene continuidad con las otras áreas del hospital. Y ahí tenemos 12 a 16 camas de hospitalización que están estrictamente aisladas. ¿Ahora sus compañeros han presentado algún tipo de síntomas? No, están en buen estado los compañeros, ¿no? Son personas que lo han acompañado él hasta acá para la salida. Él es pescador. Él es pescador, es un pescador, sí, es un pescador. ¿Cuándo se tendrá la certeza? En las próximas horas tendremos el resultado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, si se presentase un caso de ébola, ¿Los enfermeros están vacunados para el debido uso de ese uniforme que usted mencionaba? Todo el personal que trabaja en las áreas infectocontagiosas son personas que se preparan para estrictamente trabajar con toda la bioseguridad que corresponde. Esto es el manejo exclusivo de los fluidos. Los pacientes se contagian por la sangre, por el fluido. Entonces, aquí entenderá que las personas que trabajan ahí usan guantes, usan máscaras, usan mandiles, y también tiene una ropa especial que el hospital tiene, que es una protección mucho más segura. Ahora, el paciente salió de Guinea hace 2 meses, ¿verdad? Hace 2 meses salió de Guinea. ¿Teniendo en cuenta eso, ya no habría pasado el periodo de incubación? Ha pasado el periodo de incubación, por eso es que nosotros no estamos calificando al paciente, simplemente hemos tomado las medidas de seguridad que correspondan para tener, como bien se señala, la tranquilidad respectiva de que estamos actuando dentro de un protocolo coordinadamente el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria, con sus entes descentralizados como el gobierno regional del Callao en este caso, y con sus unidades operativas como el Hospital Daniel Alcides Carrión. Esta es la forma que tenemos que trabajar siempre y esta es la forma coordinadamente que tenemos que hacer las cosas. ¿Cómo está catalogado este caso? Este es un paciente enfermo extranjero, y que necesitamos saber cuál es su enfermedad. ¿Pero cómo lo han catalogado? Como un paciente enfermo. Sí. Un tema más local que está realizando el gobierno regional o autoridades de la región con respecto a este tema, por favor. Bueno, ¿puedo dar el pase al doctor? Bueno, ustedes saben que la puerta de entrada al aeropuerto es la Dirección de Sanidad Aérea, y el gobierno regional ha estado coordinando con las autoridades del Ministerio de Salud, suponiendo que viniese, pues ese es el caso sospechoso, un paciente con síntomas clínicos de dolor de cabeza, digamos, viene al aeropuerto con fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, y viene de, digamos, de una zona donde hay estos casos. Sabemos ya la zona donde estos casos en el África Occidental, ese ya es un caso sospechoso, automáticamente se activa el protocolo, hay la ambulancia SAMU con gente ya preparada, automáticamente ese paciente no va a bajar y hacer, digamos, todas las actividades de otras personas.
la ambulancia entra ahí a la sala de aterrizaje, entonces el paciente es transportado en la ambulancia y directamente va a venir al área de aislamiento que está acá en el Hospital Daniel Enrique Carrión. Automáticamente también en la activación del protocolo se llama a los expertos institucionales de salud para que le tomen la muestra respectiva, ¿no? Estamos en vivo para TV Perú. Queríamos que haga un breve resumen, por favor, sobre el caso de este paciente, su edad y la proveniencia de él. Bueno, se trata de un paciente varón, 34 años de edad, procedente de Guinea. Él se dedica a labores marítimas, es pesquero, tripulante de una embarcación pesquera. Ha estado casi 100 días en el mar. Él ha tenido durante la travesía enfermedad caracterizada por síntomas como cefalea, malestar general, y hace fiebre el día 9 en Chimbote. Por eso es que va hacia el puerto de Chimbote para recibir la asistencia sanitaria. Inmediatamente en Chimbote le dan los primeros auxilios, lo traen el día de ayer a Lima para embarcarlo al país. En esa circunstancia, como ustedes saben, ya tenemos un plan nacional de respuesta y prevención de ébola. Ahí se actúa dentro de un protocolo, por lo tanto, el paciente es inmediatamente diagnosticado los síntomas, se ha hecho su historia que corresponde, se le ha sacado sus análisis correspondientes y se ha procedido a internamiento en una sala de aislamiento. Doctor, sabiendo que este virus muestra sus síntomas 21 días después, digamos, ya pasó 2 meses desde que viene de este país que ha sido seriamente afectado, ¿todavía hay esta posibilidad de llamarlo posible paciente o digamos? Su pregunta es importante para resaltar que aquí hemos extremado medidas, son formas como debiéramos actuar en estos casos. Usted ha señalado, son 21 días que él está en el mar, no tiene fiebre alta, por lo tanto no hemos catalogado de que se trate de un paciente ni siquiera sospechoso de ébola. Será el análisis laboratorio el que las próximas horas nos dará finalmente el resultado final. El Ministerio de Salud, por lo tanto, viene trabajando organizadamente. Esta es la forma que vamos a trabajar, seguiremos preparándonos en esta respuesta. Les agradecemos a ustedes como medio de comunicación que nos permitan llevar con la información precisa. La calma es importante y el trabajo permanente es lo mejor. Muchas gracias, señor periodistas, y seguiremos. Una pregunta más. Usted hablaba del médico doctor de la ambulancia SAMU para el posible traslado. Sin embargo, hemos visto que en otros países como España incluso requieren ambulancias con una temperatura adecuada. Teniendo en cuenta esta diferencia, no estaríamos en una desventaja. En realidad, el hospital tiene una hermosa y nueva ambulancia, que es la que tenemos que estar utilizándolo. Las medidas que estamos tomando son medidas que se tienen que estar fortaleciendo en la medida que nosotros caminemos hacia esta organización. Lo importante, finalmente, como ustedes ven a suceder en otros países, es la respuesta de nuestros trabajadores de salud frente a este tema. Y en ese tema hemos visto que hoy día ha habido una respuesta importante, rápidamente se han tomado las decisiones, ¿no? Y hoy día tenemos a un paciente que está recibiendo los cuidados que necesita y, como repito, en las próximas horas les diremos de qué se trató. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, es un ciudadano de Guinea. ¿Pero nos puede mostrar la ambulancia de repente? Chimbote. No, ¿cuál es su nombre? Por favor, hacemos un espacio porque se van a retirar. Muy bien, a este grupo de médicos entonces que acaban de dar la conferencia de prensa en el Alcides Carrión en el Callao, donde finalmente se presume que hay un caso de ébola. El médico ya lo ha mencionado, en las próximas horas de hoy se sabrá si efectivamente, porque se tienen que hacer los análisis correspondientes, este muchacho de 24 años, que es pescador, ¿no es cierto?, que llegó a Chimbote y que finalmente informó de cuáles eran los síntomas que tenía, fue trasladado rápidamente al Alcides Carrión y aislado. Entonces, no se ha dado mayor dato al respecto, solamente que está aislado. Se habló sobre este tiempo, ¿no es cierto?, de incubación ya habría pasado, pero que igual todavía no se descarta absolutamente nada, así que lo único que nos queda es esperar hasta hoy en la tarde.